Oh Señor de la gloria, confiamos en tu palabra, en tu promesa, Señor, en tu escritura, que tú cuidas y guardas a tus hijos, Señor. Gracias te damos, Padre, nos ponemos en tus manos en esta noche y que tu Espíritu Santo se mueva en cada corazón, papito lindo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús te damos toda la gloria. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor de la gloria. Buenas noches, amados hermanos. Para nosotros es un gozo estar nuevamente con ustedes, ¿verdad? Una alegría. Hay ese espíritu. Todos estos días hemos empezado a tomar más fuerza, a clamar para que Dios tenga misericordia de nuestros países, amados hermanos. Y bienvenido, hermanita, hermano, a estar con nosotros en este momento precioso. Vamos a compartir la palabra del Señor. En esta noche, nuestro tema es el poder de la palabra de Dios. Qué hermoso, amados hermanos. Nuestro tema en esta noche es el poder de la palabra de Dios. Así que, hermanos, esta palabra no cambia. El Señor dijo, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra permanecerá. Nosotros pereceremos, amados hermanos, pero su palabra permanecerá. Esta es palabra de vida, palabra de esperanza, palabra de ánimo, palabra de sanidad, palabra, hermano, que sigue vigente en este tiempo difícil que estamos viviendo, amados hermanos. Así que hoy nos toca el poder de la palabra. La escritura, la palabra del Señor dice que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso dice 2 Timoteo capítulo 3 versos 16 y 17. Dice, toda escritura es inspirada por Dios. Toda esta palabra es palabra de Dios. Es palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo. Por eso que, hermanos, desde Génesis hasta Apocalipsis no hay contradicción. Porque aunque fueron escritos en diferentes etapas o años, hermanos amados, la palabra del Señor no se contradice. Porque es el mismo Espíritu divino que reveló lo de Adán y revela aquí en el Evangelio de Mateo y revela hoy día. Es el mismo Espíritu que nos revela su palabra. Así que una vez más repito, dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Gloria al Señor. La palabra es lo único que nos puede cambiar nuestra manera de vivir. La palabra es lo único que puede cambiar una nación, un pueblo, un gobierno. La palabra es la única que puede cambiar a un gobernante, a un congresista. Porque si la palabra no toca el corazón del hombre, nada lo puede cambiar. Ni un psicólogo, ni un médico puede cambiar la actitud de una persona. Solamente la palabra de Dios. Por eso Dios nos dio su palabra para que vivamos una vida feliz, una vida en esta tierra, hermano amado, disfrutando de nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros nietos. Dios nos dio la palabra para disfrutar. Gloria al Señor. Así que, hermanos amados, aquí en 2 Timoteo capítulo 3 versos 16 y 17 hemos leído este precioso texto que ha sido inspirado. Vamos con la palabra del Señor, amados hermanos. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Miren lo que dice la palabra, amados hermanos. Miren lo que dice la palabra. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, hay que entender bien la palabra del Señor. Los santos hombres de Dios, que sí que para recibir el mensaje de Dios en tu corazón, en tu mente, tiene que ser un hombre consagrado, un hombre que es un hombre y una mujer consagrada a nuestro Dios. La única manera de tener una relación directa con Dios es cuando un hombre se consagra, cuando una mujer se consagra.
Cuando un hombre y una mujer obedeciendo a la palabra, hermano, se consagra, se santifica, entonces hay un canal abierto para tener una relación verdadera con Dios. Por eso la palabra también menciona que sin santidad nadie verá a Dios. Entonces aquí la palabra dice, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Está en 2 de Pedro capítulo 1, verso 21. También dice la palabra en Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2 dice, Dios habló por medio de los profetas y luego por el Hijo. En Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2 dice la palabra, Dios habló por medio de los profetas y luego por el Hijo, por Jesucristo. Él nos habló, los profetas trajeron palabra para el pueblo, para las naciones, para el mundo. Luego Jesucristo, dice, en 3 años enseñó, capacitó, instruyó a los apóstoles y esa misma enseñanza ha pasado a nosotros. La palabra que Jesucristo nos dio, el verbo, la palabra, hasta ahora persiste. Como dice Jesús, dijo por ejemplo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Esa es palabra de Jesús. Él es el camino a la vida eterna. No hay otro medio de salvación. Vamos a ver el término inspiración. El término inspiración o inspirados. Aquí la traducción correcta es movidos, impulsados o dirigidos. Eso mismo significa la inspiración, movidos, impulsados, dirigidos. Sí, la mente de Dios por su Espíritu Santo usando a hombres. Yo puedo entender lo que dice la palabra cuando habla de inspiración. En estos últimos meses he sentido el poder y el Espíritu Santo fluyendo su palabra por mi mente. Fluía su palabra, el Espíritu Santo hacía que fluyera su palabra, venía palabra, entraba a mi mente, mi corazón, fluía la palabra, no podía soportar, salté de mi cama, salí de mi cama, me fui a la sala y a clamar, a adorar a Dios y la palabra, hermano, venía a mi corazón. Es el Espíritu Santo que impulsa su palabra, nos habla con su palabra. Por eso dice la palabra aquí, la palabra inspiración, movido, impulsado o dirigido. En el idioma griego es perómenos. Esto demuestra que los profetas declararon los mensajes impulsados, movidos por el Espíritu Santo. Declaraban el pensamiento de Dios. Entonces la Biblia es el resultado del soplo o aliento creativo de Dios. Ese es Dios, pues Dios crea de lo que no existe. Eso se llama fe. Por la palabra fue creado todo. Por la palabra. Dios dio su palabra por medio de hombres de Dios que recibieron, hermanos, en santidad el mensaje de parte de Dios. Entonces dice impulsado y movido por el Espíritu Santo, declaraban el pensamiento de Dios. Entonces la Biblia es el resultado del soplo o aliento creativo de Dios. Vamos a seguir. Primero, Jesús mencionó en el Antiguo Testamento como palabra infalible de Dios. Jesús mencionó que el Antiguo Testamento era como palabra o es como palabra infalible de Dios. Jesús mismo lo mencionó. Vamos a ver, en Mateo capítulo 5, verso 48 dice la palabra, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Aleluya. Jesús está diciendo que todo lo que los hombres de Dios escribieron antes de Jesucristo, todo se va a cumplir. Todo se va a cumplir. La Biblia dice, hermano, que el juicio de Dios, la ira de Dios ha venido por el pecado del hombre. El Señor mandó su palabra, su mensaje a través de las generaciones. Mandó, por ejemplo, a Noé para que predicara la palabra.
Y la gente no quiso hacer caso a la palabra de Dios. Y la palabra se cumple. Porque el Señor dijo, diluvio vendrá, castigo vendrá. Y el hombre no quiso obedecer. Se rió de los mensajes que Dios le dio, amado hermano, a Noé. Pero a su tiempo llegó el juicio de Dios y la gente fue exterminada. Así que lo que está escrito se va a cumplir. Se va a cumplir. Todavía estos juicios, este virus, no es nada de lo que va a suceder dentro de muy poco tiempo. Porque juicio vendrá, porque el hombre ha perdido todo el temor de Dios y peca contra Dios, levanta su rostro contra Dios, desobedeciendo sus mandamientos y sus ordenanzas. No obedecen la ley de Dios, no obedecen su palabra. Por lo tanto, juicio ha llegado para las naciones. Por eso dice la palabra aquí, porque de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. También dice la palabra en Jeremías capítulo 23, verso 29. Mira lo que dice la palabra de Dios. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Mira lo que dice la palabra, amados hermanos y amigos. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Jeremías capítulo 23, verso 29. Esa es la palabra. La palabra tiene poder. La palabra puede quebrar cualquier corazón. No hay nada que Dios no pueda obrar. Está escrito en su palabra. Jesús mismo dijo en el Nuevo Testamento, para mí no hay nada imposible para Jesucristo. Segundo, la mente de Dios en la palabra. La mente de Dios en la palabra. Pero escuchen, hermanos y amigos. Fueron escritos por 40 autores. La Biblia fue escrita por 40 autores distintos. Vivieron en lugares diferentes y en diferentes ambientes. Y en espacio de 1600 años. Es como que un profeta está en Estados Unidos y un profeta en el Perú. Dios mismo le está dando el mensaje, pero ninguno de los dos se contradice. Dios está hablando en diferentes lugares a hombres de Dios. 40 autores escribieron la palabra del Señor. Vamos en 1 Pedro capítulo 1, versos 10 y 11, dice la palabra. Los profetas que profetizaron de la gracia. Ahora escuche, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Mira lo que dice la palabra. Estamos leyendo 1 Pedro capítulo 1, versos 10 y 11. Los profetas que profetizaron de la gracia, porque estamos hablando de profetas del Antiguo Testamento que hablaron de la gracia de Dios. Como Isaías, como Jeremías, los profetas que hablaron de la gracia, la misericordia de Dios, no solamente para ese tiempo, para este tiempo también. Dice la palabra, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, que sí que investigaron, averiguaron, estudiaron, para ver si lo que Dios había dicho sí va a cumplir. Sí, Señor, se cumplió todo. Ellos investigaron no solamente por Jeremías, por Isaías, por Ezequiel, hombres de Dios que hablaron de la palabra de Dios. Cuando usted lee la Biblia va a encontrar, hermano, que lo que los profetas decían se cumplía. Aunque algunas profecías se cumplían después de un tiempo, pero se cumplía. Se cumplía porque es palabra de Dios. Dice también en Apocalipsis capítulo 19, verso 10 de la palabra. Yo me postré a sus pies a adorarle. Yo me postré a sus pies para adorarle, dice el apóstol Juan. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Juan, cuando vio a un ángel, se arrodilló y quiso adorar y le dijo, no lo hagas.
Yo no merezco que tú me adores. Adora a Jesucristo. Adora a tu Salvador. Por eso dice aquí una vez más, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo. Los ángeles, ministradores, igual que nosotros. Soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Cuando dice testimonio, estamos hablando de la vida que da testimonio que Cristo vive en mi corazón y en tu corazón, hermano. ¿Cuántos dan testimonio? ¿Cuántos no se avergüenzan del Evangelio? Hay gente que se avergüenza del Evangelio. Hay gente que no siquiera usa Biblia, ni siquiera llevan su Biblia. ¿Cómo saben que eres cristiano? ¿Cómo vas a anunciar la palabra si no llevas una Biblia para predicar y enseñar a otras personas? Hay veces tienen vergüenza de decir que son hijos de Dios. Dice que llevan el testimonio de Jesús. Adora a Dios, dice este ángel, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Así que, hermanos, ya hablaba de Jesús el Antiguo Testamento y se cumplió en el Nuevo. Y en Apocalipsis seguirá cumpliendo lo que hará Jesús en los últimos tiempos. Así que está en la palabra, todo escrito. Aquí no hay que Nostradamus, que la bruja tal, que el adivino tal. Hermano, eso solamente son adivinos, como dice su palabra, adivinos, agoreros. En la verdadera palabra que habla de juicio está en la palabra. Lee la Biblia, lee Apocalipsis y verás los grandes juicios que vendrán a esta tierra. Está escrito en la palabra. También dice en Juan capítulo 5, verso 39 y el verso 46 dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Y ellas son los que dan testimonio de mí, de Jesucristo. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Aleluya. Si ustedes creen que la ley vino por Moisés, entonces crean en mí, porque Moisés habló de mí. Aleluya. Hermano, cuando uno lee la Biblia, uno se queda asombrado. Cada vez que leo la Biblia, hermano, hay todas las veces cosas nuevas encontramos. Cuando usted lee la palabra sobre el tabernáculo, está hablando de Jesucristo. Está hablando de Jesucristo. Así que Moisés, la ley y los profetas hablaron de Jesucristo. Así que, amados hermanos, vamos a ir a otro texto más. En Lucas capítulo 24, verso 27, dice la palabra. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían, lo que hablaban de Jesucristo. Por eso dice lo que de él decían, lo que decían de Jesucristo. Que sí, que Moisés, los profetas y todas las escrituras hablaban de un Salvador, un Mesías que vendría. Ese Cristo está en tu corazón y en mi corazón. Y vendrá un día a juzgar la tierra. Está escrito en la palabra. Está escrito en la palabra. Tercero, los tipos, símbolos y ceremonias constituyen la prueba de la inspiración de la palabra de Dios. Vamos a ver. Se ve a Jesús en la biografía de los patriarcas, en la construcción del tabernáculo. Acuérdense del tabernáculo. ¿Cómo era el tabernáculo? Tenía una sola puerta, el tabernáculo. Y Jesús dijo, yo soy la puerta. No hay otra manera de entrar al tabernáculo por una sola puerta. Que sí, que el tabernáculo simboliza a Jesucristo. El único camino al lugar santísimo, al lugar santo, al lugar santísimo. Así que por lo menos, hermanos, está escrito en la palabra y podemos entender que sin sacrificio no podían entrar al lugar santísimo. Por lo tanto, Jesucristo dio su vida por nosotros, sacrificó como un cordero para que entráramos al lugar santísimo. Pero no un lugar santísimo terrenal, sino divino, en la gloria de Dios. Así que, hermanos, dice en la construcción del tabernáculo y del templo, en los servicios religiosos, en los sacrificios y ceremonias y en otro tipo de símbolos diversos.
También vamos a leer la Biblia, está en Hebreos capítulo 10, verso 12, dice la palabra. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Pero Cristo, lo que está diciendo aquí, hermano amado, los sacerdotes iban cada año llevando un cordero para expiar el pecado del pueblo de Israel. Primero por su pecado del sacerdote, de su esposa, de sus hijos, y luego por los pecados del pueblo. Iba cada tiempo, iba el sumo sacerdote y los sacerdotes continuamente cuando había necesidad. Pero la palabra dice, hermanos amados, dice con claridad, pero Cristo hizo un único sacrificio por los pecados, por nuestros pecados, y se ha sentado a la diestra de Dios. Entonces Jesucristo, hermanos, dio su vida, derramó su sangre como un cordero, hizo el único sacrificio para que usted y yo tengamos vida eterna y seamos limpios de nuestro pecado y nuestra maldad. ¿Saben por qué estamos sufriendo esta plaga? Porque el hombre no quiere arrepentirse de su pecado, su maldad. El hombre quiere seguir andando en sus pecados y maldades. Y miren el juicio de Dios terrible, terrible. Cuarto, las profecías de la divinidad del libro. ¿Cómo sabemos que la Biblia es de contenido divino? Está escrito en la palabra. Dios conoce el futuro de los individuos, ciudades, naciones, en lo que respecta al nacimiento del Señor Jesús, su ministerio, su mensaje, su muerte y resurrección, y finalmente la gloria de Cristo Jesús. Todo esto se está cumpliendo. Alguna parte ya se cumplió, otra parte se cumplirá después. En el gran milenio Jesucristo ya no vendrá como Salvador, sino como juez. Y cientos y millones de personas serán juzgados por Dios. Por eso dice la palabra, los libros serán abiertos. En los libros está escrito toda la maldad, el pecado de un hombre, y por sus obras será juzgado y será echado al lago de fuego, dice la palabra. Vamos a la palabra de Dios. Eso está en Primera de Pedro capítulo 1, versos 10 y 11, dice la palabra. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona o qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Así que los profetas, los hombres de Dios, indagaron. Cuando dice indagaron, quiere decir que escudriñaron, buscaron todo relacionado a Jesucristo como Salvador. Cuando usted lee Isaías, encuentra ahí que hace cientos de años atrás ya hablaba de Jesucristo, que Él daría su vida en la cruz por nosotros. Así que hermanos, ellos guiados, ungidos por el Espíritu Santo, Dios les reveló lo que hoy estamos experimentando nosotros con la salvación en Cristo Jesús. Pero también dice la palabra que vendrá no solamente la gloria de Cristo, sino también vendrá juicio terrible a las naciones dentro de no muy poco tiempo. Así que estamos en camino a los últimos tiempos en esta tierra. La única manera que el hombre puede ser salvo y protegido del juicio de Dios es que tenga a Cristo en su corazón y que sea lavado con la sangre de Jesucristo, sus pecados y maldades. Así que, amados hermanos, vamos a seguir adelante. Quinto, el creador del hombre es el autor del libro. El creador del hombre es el autor del libro. La vez pasada estuvimos hablando de un mensaje que se llama El Yo Soy del Antiguo y Nuevo Testamento.
Que sí que el yo soy que se reveló ante Moisés, porque Moisés le dijo: Señor, ¿en nombre de quién voy a ir a tu pueblo? Y Jehová le dijo: en el nombre del yo soy. El yo soy del Antiguo Testamento es el yo soy del Nuevo Testamento, es el mismo. Jesucristo revelándose en el Antiguo Testamento y Jesucristo personificándose en el Nuevo Testamento. El yo soy. Jesús dijo: yo soy la luz. Jesús dijo: yo soy el camino. Jesús dijo: yo soy la vida. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. Gloria a Dios. Aleluya. Así que, hermano, el creador del hombre es el autor del libro. Vamos a leer ahí un texto, a ver, en la palabra del Señor, en Hebreos capítulo 1, verso 1 al 3. Dice la palabra: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, por Jesucristo. Dicen algunos que el último profeta fue el profeta Juan. Pero en estos tiempos Dios ya nos habla por su palabra, por el Hijo, por el Hijo. Dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hebreos capítulo 1, verso 1 al 3. Mira lo que está diciendo aquí este libro de Hebreos. Dice: Dios, habiendo hablado de muchas maneras, desde Adán hasta la venida de Cristo, Dios habló de diferentes maneras al hombre, para que se arrepienta de su maldad. Dios habló al hombre. Dice dice: en otro tiempo a los padres por los profetas, en los postreros días nos ha hablado por el Hijo, por Jesucristo. Y dice la palabra: a quien constituyó heredero de todo. Ahora, si Jesucristo es el heredero de todo lo que existe, nosotros también somos coherederos juntamente con Cristo, porque somos hijos de Dios también. Y dice también la palabra: por quien asimismo es el universo, el creador de todo lo que existe. Jesucristo. Jesucristo hizo los cielos y la tierra. Todo lo que existe fue hecho por Jesucristo. Jesucristo, siendo Dios, vino y dio su vida por nosotros. Siendo creador de todo lo que existe, vino a salvar su creación, que somos nosotros, y nos dio vida. Pero dice la palabra, dice: y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, o siendo Dios, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas. Cuando dice sustenta, Él tiene el control de todo lo que existe. Él tiene control de esta plaga, de este virus. Él tiene el control. Quiero que escuche, hermanita y hermano, no te asustes. Dice la palabra que Cristo tiene el control de todo lo que está pasando en esta tierra. Aunque el hombre está siendo castigado por su pecado, su maldad, pero Dios tiene el control. Este virus va a desaparecer en cualquier momento. Cuando diga Dios: hasta aquí nomás, hasta aquí nomás, y desaparecerá. Así que, hermanos amados, dice: Él las sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hebreos capítulo 1, verso 1 y verso 3. También dice Hebreos capítulo 4, verso 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
Siempre he creído, amados hermanos y amigos, si la palabra de Dios no cambia tu vida, escucha bien, si la palabra de Dios no cambia tu vida, nadie puede cambiar tu vida, ni el médico, ni psicólogo. Si la palabra de Dios no cambia tu manera de ser, nadie puede cambiar. Porque el único que puede cambiar a un hombre es Jesucristo. Cuando llega a tu corazón, tu vida cambia. El que era alcohólico ya no lo es. El que era asesino ya no mata. El que era mentiroso ya no miente. El estafador ya no estafa. El único Dios, Jesucristo, es el que puede cambiar tu manera de ser. No hay otro. Si Jesucristo no cambia tu vida, nadie puede cambiar. Puedes irte al mejor psicólogo, puedes irte al mejor brujo, hijo del diablo que no tiene poder para cambiar, no te va a poder cambiar. Nadie puede cambiar. Solamente Jesucristo. Solamente Jesucristo. Así que la palabra dice que cuando llega la palabra es como una espada de dos filos. Cambia el alma, el espíritu y tu cuerpo. Dice las coyunturas y los tuétanos. El Señor no cambia por partes. Yo no sé por qué, de dónde me han sacado ahí que el alma se enferma. Si el alma se enferma, entonces ¿qué es el espíritu? ¿Qué? El cuerpo también se enferma. El único que se enferma es el cuerpo. El alma que pecare, esa morirá, dice la palabra, porque se contamina por el pecado del hombre. Pero cuando la palabra cambia, cambia totalmente al hombre. Al instante, el alma, el cuerpo, el espíritu es cambiado con su poder. Pero no solo eso dice la palabra, sino dice, discierne los pensamientos. Él conoce mi pensamiento y tu pensamiento. También dice, Él conoce la intención de nuestro corazón. En estos últimos años hemos visto tantos estafadores, mentirosos, engañadores. No solamente, hermanos, gente engañadora, estafadora, hasta pastores sinvergüenzas, mentirosos, estafadores. Así que no le parezca extraño, hermano, que hay hoy, en estos tiempos hay todo tipo de personas. Pero Dios conoce el corazón y la mente del hombre. Para Él no hay nada oculto. El creador de la palabra, Él conoce nuestras vidas. Sexto, la Biblia revela el único medio de salvación. La Biblia revela el único medio de salvación. El hombre obtiene el perdón y la purificación de los pecados y librarse de los malos hábitos y del poder demoníaco. Es que Dios obra y cambia tu manera de vivir. Y si estás con posesiones demoníacas, los demonios tienen que salir. Así que Dios obra no solamente en tu persona, en tu carácter, en tu personalidad, sino también saca demonios de tu cuerpo. Ese es el poder de Dios. Saca los malos hábitos y del poder demoníaco. La palabra en Romanos capítulo 11, verso 33 al 36, mira lo que dice la palabra. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Gloria al Señor. ¿Quién puede aconsejar a Dios? ¿Quién le puede decir, oh Señor, yo conozco más que tú? Nadie. Esos ateos se levantan y dicen, yo no creo en Dios. Pero esos un día van a estar ante la presencia de Dios. Hay gente, hermano, que dice, no quiero el evangelio, no quiero saber nada del evangelio, estoy tranquilo con mi vida. Pero un día va a estar ante el trono de Dios para ser juzgado. Pero si te arrepientes tendrás vida. Dice la palabra, dice, ¿a quién le dio a él primero para que fuese recompensado? Porque de él, porque
porque de Cristo y por Cristo y para Cristo son todas las cosas. Él tiene el control de todo lo que pasa en esta tierra, así está escrito. Él tiene control de lo que pasa en nuestro país. Él tiene control de lo que pasa en Estados Unidos, en Europa. Él tiene el control de todo lo que sucede. Aunque el hombre se levanta como si fuera Dios, el hombre quiere hacerse Dios y dice: yo tengo poder para matar, para destruir, yo tengo poder para hacer esto, el otro. Pero quiero decirte, amado hermano y amigo, el que tiene el control de todo lo que existe, aún del mismo diablo, es Jesucristo. Él tiene el control. El diablo no puede levantar ni un cuerno, ni un dedo, ni un pie si Dios no lo permite, porque Jesucristo tiene el control. El diablo puede decirte: te voy a matar, te voy a poner un cáncer, una enfermedad, te voy a poner esto, el otro, te voy a quitar tu dinero, te voy a quitar tu familia. Él puede quitar todo lo que quiera, pero no puede quitar tu salvación. El que toma la decisión es Jesucristo. Él es el que tiene el control de tu casa, de tu familia, de tu negocio, de tu empresa, de tus hijos. Él tiene el control. Jesucristo. Él tiene control de mi vida. El día que Cristo diga: Figueroa, hasta aquí nomás, Luis, hasta aquí nomás, hoy te vas, me voy con Cristo. Nadie lo va a poder cambiar, ni el médico, ni los hospitales, nadie, porque el control de tu vida y mi vida está en la mano de Jesucristo. Y todo lo que pasa en esta tierra, Cristo tiene el control. Por eso, amados hermanos, la palabra es la palabra que nos revela cómo se mueve este mundo. Aquí los presidentes, hermanos, podemos nombrar presidentes, congresistas, alcaldes. Todos somos hombres imperfectos, podemos fallar. Pero todos los gobiernos están bajo el control de Cristo Jesús. El diablo puede levantarse en este mundo, pero el control tiene Jesucristo. El control tiene Jesucristo. Así que, amados hermanos, aquí en la palabra del Señor estamos leyendo, dice: todas las cosas, dice, para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos, amén. También vamos a leer la palabra en Juan capítulo 1, verso 12, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, en el nombre de Jesús, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Para ser hijo de Dios usted necesita hacer sacrificios. Para ser hijo de Dios usted necesita hacer esto, el otro, con obras. No necesita eso. Yo me acuerdo, había una señora que se convirtió al evangelio en nuestra iglesia. Y ella me decía que cada año iba a su pueblo a consagrarse a Dios. Iba a su virgencita y dice que se subía la falda hasta la cintura y de rodillas, sin nada, caminaba hasta el templo de rodillas por cuadras. Cuando llegaba al templo para adorar a su imagen, estaba sangrando su rodilla. Y ella dice: cuanto más sangraba, estaba más cerca a Dios. Tremenda falsedad. Ninguna idolatría puede salvar al hombre. Escucha bien, amigo y amiga. Tus ídolos no pueden salvarte. Tus ídolos no pueden sanar tu enfermedad. Tus ídolos no pueden cambiar tu familia ni tu casa. Tus ídolos no tienen poder. El que tiene poder es Jesucristo, el que derramó su sangre para sanarte y para darte vida eterna. Él es el único Dios todopoderoso. Pero cuando recibió a Cristo, ella no tuvo que hacer nada, solamente recibir a Cristo y es salvo por Cristo Jesús. Así que, hermano, Dios no quiere sacrificios de hombres. Dios quiere tu corazón. Por eso dice la palabra: mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, en el nombre de Jesús, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Está en Juan capítulo 1, verso 12. También en Juan capítulo 14, verso 6 dice la palabra: Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Está escuchando, amigo y amiga? El único camino es Jesucristo. El camino no es el Papa, no es Ataucusi, no es tu obispo, no, Señor, no es tu imagen. El único camino a la vida eterna es Jesucristo. Jesucristo. Él dijo con claridad en la palabra de Dios: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Así que, hermanos amados, el único camino es Jesucristo a la vida eterna. Vamos a ver avanzando
punto número 7, el libro es divino por sus resultados. Aleluya. Este no sería palabra si no hubiera resultados. Pero cada persona que escucha la palabra cambia. Cada persona que cree en Jesucristo como único Salvador y sanador, sana. Es el resultado, la evidencia que la palabra es divina, que viene de parte de Dios, porque se ve en sus obras divinas en el ser humano. La persona que cree tiene vida eterna y su vida cambia en la tierra. Pero el que no acepta a Jesucristo como su Salvador recibe juicio eterno. Una vez que una persona escucha la palabra de Dios, ya no tiene excusa. Ya no tiene excusa. Si muere sin Cristo es porque ella no o él no quiso recibir como Salvador a Jesucristo. Así que no es la culpa de Dios. Dios dio su vida por ti, amigo y amiga. Mira lo que dice la palabra en Juan capítulo 3, verso 36. Dice la palabra: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Por eso que la salvación es gratuita. Para ser salvo usted no tiene que pagar nada. Usted no tiene que pagar burlas, nada de esas cosas. Solamente recibir a Cristo en tu corazón. Porque la salvación es gratuita. Pero también dice la palabra, si tú rechazas a Jesucristo como tu único Salvador, entonces el juicio de Dios está sobre ti. La ira de Dios está sobre ti. Tarde o temprano serás juzgado por Dios. Una vez más repito, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. En Juan capítulo 15, verso 7 dice la palabra: si permanecéis en mí, dice Jesús, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Juan capítulo 15, verso 7. ¿Por qué, hermanos amados? Es lo que hemos estado viendo en el Sembrador también la vez pasada, en el culto pasado. Que sí, que mucha gente escucha la palabra, pero no la toma. No la guarda en su corazón. No se hace carne en su vida. Entonces, ¿cómo puede producir frutos? ¿Cómo puede producir frutos? Hay mucha gente que va a la iglesia. Gente que alaba, gente canta, gente que está escuchando el mensaje allí. Pero salen del culto, siguen con la peleadera ahí en su propia casa. Se agarran a golpes, patadas, puñetes. El culto fue solamente un momento de emoción. Pero palabra no hay nada en su corazón. Porque la palabra tiene que cambiar el corazón de la persona. La palabra tiene que cambiar nuestra manera de vivir. La palabra tiene que cambiar nuestra manera de hablar, de pensar, de actuar. Por eso, hermanos, nosotros como hijos de Dios vamos creciendo. Día tras día vamos desarrollando nuestra fe con la palabra. Mientras que usted, hermanita y hermano, lee, escucha la palabra, escucha la palabra, escucha la palabra. Creces, 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 desarrolla tu fe. Ya no eres la misma cuando veniste al evangelio. Ya no eres la misma cuando conociste la palabra. Cada día estás creciendo en la fe. Eso se llama madurez espiritual. Es la palabra que nos va a cambiar. Por eso dice aquí el texto de la palabra del Señor. Dice: si permanecéis en mí, en Cristo, y mis palabras permanecen en vosotros. Esta es la palabra. Mientras que está pegado a mi corazón, esta palabra tiene poder. Tiene poder. En cualquier circunstancia la palabra sale. En cualquier momento la palabra está vigente. En mi mente, en mi corazón. Se ha hecho carne en mi vida. Dice en mí: pedid todo lo que queráis y os será hecho. Ama a Dios, cumple su palabra, guarda su palabra, y todo lo que tú pidas a Dios, Dios lo hará. Dios lo hará. Pero si no cumples con Dios, ¿qué puedes
pedir a Dios. Cumple con la palabra. Esto en Juan capítulo 15, verso 7. También dice en Salmo 119, verso 11. En mi corazón, oiga bien, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti, Señor. ¿Viene la tentación? A ver, varones, ¿viene la tentación o no? Te presenta por una amiguita, ¿no? El pie pica para irse, ¿no? Dice, no, tengo mi esposa, tengo mis hijos, tengo mi familia, soy hijo de Dios. ¿Quiere robar dinerito por ahí? No, ya no soy ladrón, soy hijo de Dios, no lo voy a hacer. Por eso dice la palabra, hermanos, en mi corazón he guardado tus dichos, tu palabra, para no pecar contra ti. ¿Lo estás cumpliendo? Porque si lo cumples, pide lo que quieras, Dios va a hacer el milagro. Por último, 8. La Biblia sobrevivirá al tiempo. La palabra de Dios sobrevivirá al tiempo. La palabra no va a desaparecer, no va a acabarse. La palabra permanecerá. A través de los años, hermanos, los hombres han querido quemar esta Biblia. Esta Biblia han sido quemadas en muchas naciones. Ha sido despreciada esta palabra. En algunos países como China, hermanos, quemaron Biblias, persiguieron a la iglesia cristiana, quisieron desaparecer el cristianismo. Pero hoy quiero decirle algo, hermanitos, el Espíritu Santo ha desarrollado de una manera especial. Si bien es cierto, en algunas ciudades no tienen Biblia, pero la palabra está en su corazón, en su mente y en su corazón. Hoy en China está creciendo el evangelio de una manera poderosa, espectacular, donde el Espíritu Santo se está moviendo de una manera poderosa. Hay cientos y miles de chinos que se están convirtiendo a Cristo. Y hermano, está volviendo esta palabra, porque esta palabra pueden quemar, desaparecer, pero no cambiará. La palabra seguirá siendo vigente en cualquier país, por más que lo quemen, por más que pueden quemar este libro, pero la palabra no acabará, permanecerá, porque la palabra está en mi corazón, en tu corazón. Esa palabra permanece, no se acabará. Estaba escuchando un testimonio que en China, cuando empezó la persecución a la iglesia cristiana, dice que en China pasaban un texto de la Biblia o una porción de la Biblia, pasaban en papelitos para que lo lean cada hermano. Y si llegaban los policías a su casa, dicen ellos que se lo comían, ese texto de la Biblia se lo comían, para que no encontraran ni un pedazo de la Biblia en su casa. Pero miren esos chinos cómo supieron valorar la palabra de Dios. Escuchen, hermanos, cientos, miles de chinos murieron por Cristo. Pero no han podido pagar, porque pueden matar al hombre, pero no desaparecerá la palabra. La palabra sigue permaneciendo. La palabra no cambiará. Vamos con la Biblia rápidamente. En Salmos capítulo 119, verso 89 dice la palabra: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Aleluya. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Aleluya. El hombre querrá desaparecer todo, pero no puede. También en Mateo capítulo 5, verso 18, una vez más volvemos a repetir: porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Esta Biblia tiene que cumplirse. Pueden quemarla, pueden desaparecerla, pero lo que está escrito se va a cumplir, o se está cumpliendo ahora mismo. Vamos con el siguiente texto. En 1 Pedro capítulo 1, versos 24 y 25 dice la palabra: porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Aleluya. Mi esposita le gustan las plantas.
Hoy tengo más plantas. Y arriba, abajo, y a donde volteo hay plantitas. Y a veces me da pena porque las flores un día salen bonito, lindo, amarillo, rojito, bonito. Y ese momento nos emocionamos con mi esposa viéndola. Qué bonito la flor de todo tamaño. Pero pasa un día, 2 días, se secó. Se secó. Ya está triste la plantita. Son emoción de un momento. Pero Dios creó eso también, para alegrarnos. De repente, por un lado la flor crece, por otro lado se seca, y otro lugar crece, otro lugar seca, y la belleza sigue, continúa. Pero dice la palabra, hermanos amados, mira cómo hace esa comparación. ¿Cómo hace esa comparación? Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. No va a llevar ni tu casa, ni tu dinero, ni tus posesiones, ni tu carro, ni tu cuenta del banco vas a llevar. Una vez que el hombre muere, no lleva nada, ni tu casa, nada, ni siquiera ni tu ropero, ni todas tus comodidades vas a llevar. Así como estás, te van a enterrar. No vas a llevar nada, porque todo lo que tenemos se queda en esta tierra. Mientras que estamos en esta tierra, disfrutamos. Es una comparación. Dice que nosotros somos como la hierba del campo. Un día florecemos, otro día morimos. Así será, amados hermanos. Nuestra confianza no está en las cosas de esta tierra. Mi confianza está en la gloria de Dios, en el cielo, donde Cristo ha preparado mi casa, un hogar eterno, donde Él tiene preparado para usted y para mí. Eso es lo que yo quiero. Así que, hermanitos amados, si alguno dice la palabra aquí, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Yo pasaré, la palabra permanece. Mis hijos pasarán, la palabra permanece. Esta generación pasará, la palabra permanece. La palabra nunca va a morir, pero la palabra está en mi corazón y en tu corazón. Eso se va conmigo. Cuando esté en su gloria, diré: Señor, yo cumplí tu palabra, me esforcé en cumplir tu palabra, Señor. Aquí estoy. Así que, hermanitos amados, vamos a un texto más. Eso está en Apocalipsis capítulo 22, versos 17 y 18. Vamos, un texto más, vamos a leer la palabra del Señor. Dice la palabra: si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de la palabra del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Este libro está completo, Génesis, Apocalipsis. Ay de aquel que quiere cambiar la Biblia. Ay de aquel que transgiversa las escrituras. Ay de aquel como los testigos de Jehová que han quitado textos de la Biblia. Un día van a ser juzgados por Dios. Es que no pueden quitar toda la Biblia. No pueden quitar toda la Biblia. Nosotros creemos en un Dios trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Él está con nosotros, un solo Dios. Así que la palabra dice, hermanos, si alguno quitare o alguno añadiere o quitare la palabra de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Así que, hermano, cuando dice está escrito, está hablando de las promesas de Dios, de sus promesas. El Señor dice: cuando uno parte de esta tierra, tenemos una ciudad, una casa. Jesús mismo dijo: yo voy pues a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa es promesa de Dios. Y si yo rechazo la palabra, quito la palabra, no tengo la promesa de Dios. La promesa es que Dios tiene un lugar para mí. También la promesa dice que nos veremos cara a cara, nos veremos con nuestro Señor. Dice: Él será como la luz, ya no habrá sol ahí, Él iluminará todo, dice la palabra. Qué hermoso será ese lugar, hermanos, si perseveramos en la palabra. Como hemos empezado desde el principio, el poder de la palabra de Dios no cambia, sigue vigente para usted
y para mí. Oremos a nuestro Dios. Amantísimo Padre, gracias Señor por darme la oportunidad en esta noche de compartir tu palabra. Qué hermosa es tu palabra, Señor. Tu palabra no cambia. Ayer, hoy y mañana seguirá siendo el mismo. Y lo que está escrito se cumplirá. Como dice tu palabra, ni una jota ni una tilde dejará de cumplirse lo que está escrito en tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra cambió nuestras vidas. Cambió la vida de mis hermanos y amigos, Señor, que hoy estamos aquí adorándote, alabándote y buscando tu palabra, Señor. Gracias, Padre eterno. Señor, gracias por tu palabra, porque tú de esa manera me diste una oportunidad para servirte, alabarte y cambiar mi manera de vivir, Señor. Y hoy día mi esperanza es estar contigo en tu gloria, Señor mío. Así está escrito en tu palabra. Gracias, Padre, por tus hijos. Gracias por tus hijas. Gracias por mis hermanos que están aquí presentes, Señor. Gracias por mis hermanos que están escuchando allí, no solamente aquí en Lima, en provincias, Señor, han ingresado para escuchar tu palabra. Los bendigo, Señor. También bendigo a tus hijos allá en Estados Unidos y otros países, Señor, que también cada semana ingresan a escuchar tu palabra. Los bendigo, Señor de la gloria. Gracias por tu palabra. El Señor dice en tu palabra, bendícelos, bendícelos. Y lo bendigo a mis hermanos en el nombre de Jesús. Gracias, papito lindo. Amén. Amén.